En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, celebramos nuestra fe al iniciar ya esta cuarta semana de la Cuaresma. Tiempo de gracia, tiempo de conversión. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Primera lectura. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Por ello se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías.
Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor y Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres, cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Segunda lectura. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Vamos, Señor, en pie. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él.
El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, porque sus obras no sean descubiertas. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas y aquellos que nos escuchan en Facebook, el gran aporte de la cultura judía al mundo oriental occidental es la reflexión de que por encima de las divinidades paganas hay un solo Dios verdadero. Esta reflexión de un culto monoteísta lo absorbe el cristianismo y después la Iglesia musulmana en el siglo VII de la era cristiana. Pero esta revelación del Dios verdadero sobre las diversas culturas paganas de Canaán, la actual Palestina, tiene dos momentos. El primer momento es la alianza que establece con el pueblo de Israel en el capítulo 20 de Éxodo, pero que se remonta desde Abraham. Ahí donde el Papa peregrino, el Papa Francisco, fue a Ur de Caldea, donde no había habido ningún otro Papa. Nos enseña el Papa Francisco que tenemos que seguir trabajando aún en medio de la pandemia y que no debemos estar inmóviles, sino que tiene que ser una iglesia de salida. Menciono esto porque la primera lectura, el capítulo 36 de esta carta, el libro de las Crónicas, nos relata el fin de la cultura judía y de los profetas, porque después ya no hubo profetas. Nos dice la primera lectura que el pueblo multiplicó sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los pueblos paganos. Aquí no explico las abominables costumbres de los pueblos paganos porque ustedes ya las conocen. ¿Qué es lo que va a hacer Yahvé? Yahvé los va a entregar al azote del pueblo babilónico y va a llegar Nabucodonosor en el año 597, luego en el 587 y en el 583 y va a arrasar Judea. Ya el reino de Samaria había desaparecido, era el reino del norte, bueno, más bien el reino de Galilea, Samaria, la Traconítida y todos los pueblos. Nos dice Ricciotti en su famoso libro Historia de Israel que se llevó a más de 20,000 y medio adultos como esclavos a Babilonia. Tuvieron que recorrer 1,800 kilómetros y dejaron a los niños, a los ancianos y a los enfermos. Y ahí vivieron muchos años. Después, extrañamente, y eso también es un documento histórico, el rey Ciro en el año 538, que había dominado a los babilónicos y se establece el reino persa, extrañamente permite a quien quiera regresar a que regrese a Judea. Ustedes que leen todos los días la Biblia, Isaías, el trito de Isaías dirá que miles y miles regresaron. Yo no creo que hayan regresado miles, porque cuando alguien se establece y finca una propiedad, ya no regresa al país de origen. Yo recuerdo cuando
don Rosendo me mandó a Nueva York unos meses. Yo me regresé porque yo no me ordené para Nueva York, me ordené para Puebla. Y no me conquistó el billete verde, dicho sea de paso. Tuve reuniones con varios poblanos en los gimnasios de Nueva York. Se les llama gimnasios a los anexos de las parroquias en Nueva York. Y conocí a muchos poblanos que les bendije sus negocios, les bendije sus casas, sus departamentos. Y yo les preguntaba, ¿regresarían a México? Me decían, no, padre, aquí ya nacieron nuestros hijos, aquí están nuestros nietos, aquí tenemos un lugar seguro. ¿Y por qué salieron de México? Por la falta de oportunidad, por la falta de trabajo y por la inseguridad. Y eso es cierto. Claro, lo extraño en Nueva York es que muchos poblanos iban a misa el domingo y cuando están en México no quieren ir a misa el domingo. Está la cantidad de hispanos, porque yo recorrí muchas parroquias del Bronx, de Brooklyn y de Manhattan, que solamente hay una misa en inglés y 2 o 3 misas en español. Bueno, lástima que esa no era la parte que robó Estados Unidos en 1848. Los 5 estados son del sur. Bueno, entonces es imposible que regresaran todos, porque se habían casado con babilónicos y babilónicas allá en lo que es actualmente Irak. Esa fue la primera parte de la constitución del monoteísmo en el pueblo de Israel. ¿Cuál es la segunda parte cuando irrumpe el cristianismo en el siglo I de la era cristiana? Ya no va a ser la alianza del capítulo 20 del Éxodo, como ustedes saben, sino la nueva y definitiva alianza va a ser con Jesús. Por eso, en el diálogo que tiene con el maestro Nicodemo, recuerden que Nicodemo era sanedrita, y los sanedritas eran las 70 familias más ricas de Jerusalén. Eran de la familia sacerdotal o eran aristócratas que conocían la ley. Nicodemo fue el que fue de noche a verlo porque él tenía muchas interrogantes. Qué bueno que el ser humano tenga interrogantes y que las resuelva con alguien que sabe. Y Jesús sabía de escritura. Y en el versículo 16 que hemos escuchado, capítulo 3, Jesús le dice la causa de la salvación. Y la causa de la salvación no viene por méritos de la humanidad. Y más en este tiempo que negamos a Dios, negamos toda moral. Es una sociedad alejada de Dios en su mayoría. No le damos a Dios el lugar que merece en nuestro corazón. Dios más bien la humanidad se ha alejado de Dios. Como decía Feuerbach, Dios tiene que morir para que el hombre viva. Dios ha muerto de inhalición. Bueno, ¿cuál es la causa de la salvación? El amor. Esa es la causa de la salvación. Claro, el amor entendido dentro de la ley natural, no entendido dentro del ius positivismo. Por eso dice Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero Dios respeta algo del hombre. Respeta nuestra libertad. Si ustedes han leído un poco de la teología musulmana, en la teología musulmana es lo contrario. En la teología musulmana está la predestinación y mis hermanos musulmanes no saben si se van a salvar o se van a condenar independientemente de sus obras. Aquí Dios nos pide que nos esforcemos a ganarnos el reino de Dios. Pero dice el mismo Jesús
El que cree en el Hijo no será condenado. Claro, aquí no es como decía Lutero en 1512 en su famoso descubrimiento de la torre, cuando leyó equivocadamente y malinterpretó el capítulo 10, versículo 7 de la carta a los Romanos. Baste que declares con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Las obras no importan. Tú puedes matar, puedes robar, puedes tener 3, 4 mujeres y eso, tu inclinación, nuestra inclinación, pues es al pecado. Pero basta que tú digas que Jesús es Señor y serás salvo. De ahí que este libro, que hasta las madres teresianas lo promovieron, Líbreme el Señor. Hay algunas religiosas que necesitan un curso, por lo menos en el Instituto de Teología, Camino, Verdad y Vida, Conversaciones con Dios de Donald Walsh, que hasta un noticiero de aquí, de Puebla, que no digo el nombre, dijeron que era un gurú, un iluminado Donald Walsh. Pues Donald Walsh en sus 4 tomos, Conversaciones con Dios, dice que el hombre puede pecar, que Dios no tiene nada que perdonarle. Pues imagínense, si a alguien le presentan esa oferta de salvación, claro que voy a leer Conversaciones con Dios, pero no es el camino. No es el camino. En cambio, el que no cree está condenado porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Pero entonces, ¿qué necesitamos? No solamente decir cree en Cristo, sino creer lo que Él dice. ¿Y dónde está la fuente de la salvación? En el misterio pascual. ¿Pero dónde se revela esa fuente? Como dice la Optata Antocios número 16, en la Sagrada Escritura. Porque la teología, su centro, es la Escritura. Pero si desconocemos la Escritura, como dice San Jerónimo, desconocemos a Cristo. Por eso yo les he comentado cuando hago una presentación aquí de algún niño, qué hermoso es que mamá y papá, cuando sus hijos son pequeños, les lean la Biblia. Qué loable es que mamá lea la Biblia, que papá lea la Biblia. Pero si el papá lee Novedades, el esto, si la mamá lee Lola Español o la revista Rostros, pues es lo que van a ver los hijos. Y eso si los papás leen, pero si los papás no leen, pues los hijos no van a leer. Pues aunque leamos a Dostoyevsky, a Paino, a Byron, a Schiller, pero ni siquiera eso leemos. Y por eso nuestras conversaciones son vacías, fútiles y baladís. No tenemos tema de conversación. ¿Cuál es el tema de conversación? Perdió el América, las vacunas las siguen aplicando en los pueblos y no en las metrópolis donde hay más infectados, porque tal vez van a esperar las elecciones de junio para que las apliquen en las grandes ciudades y así atraigan votos, que sería lo más macabro y lo más malévolo. ¿De qué hablamos? Es que ganó el Bárcena. ¿Y a mí qué me importa que haya ganado el Bárcena? ¿Qué saco con que pierda el Puebla? Es que murió Isela Vega. Y nuestras conversaciones no son interiores. No hablamos de lo que nos pasa, de lo que hay en el corazón del hombre. Y no hablamos de Jesús. Si ahorita me escucharon universitario, ¿cuándo fuiste la última vez que hablaste de Jesús con tus compañeros? Ay, no, padre, de Jesús no, porque mis maestros dicen que no debo de creer en Cristo. Pues que tu maestro tome un curso de Sagrada Escritura por lo menos de 5 años. Es que tiene 2 doctorados, aunque tenga 4. Y creer, como se los he dicho ya muchas veces y pareceré disco rayado, de aquellos discos que ya no conocen los jóvenes, de 45 revoluciones por minuto.
en aquellos Stromberg Carlson que teníamos en nuestras casas. Creer viene de Gémona y está de Jamán, que significa sostenerse. Dios nos da la libertad. Dios no nos impone nada. Dios nos dice, si tú quieres. Es como cuando confesaba aquí en ortopedia, que ahora ya no me dejan entrar a ortopedia. Ahí llegan mucho los borrachitos, que les cortan un brazo, una piernita, que quedan paralíticos por el alcohol. Y algunos en su reflexión me decían, ¿por qué Dios me castigó y quedé paralítico, Padre? Dije, no, Dios no te castigó a menos que Jesucristo hubiera venido del cielo. Vámonos a la hora del amigo a Sambors. Pero tú te aprovechaste de tu libertad y cada quien paga las consecuencias de su libertad. Algunos no lo cuentan porque mueren en el camino. Otros sí lo cuentan. Es que mi esposa me dejó, es que mis hijos me abandonaron. Me acuerdo uno en San Alejandro que se estaba quejando en todo el pabellón 6. Y fui a verlo, estaba solo, triste, flaco, cansado y sin ilusiones. Y le pregunté, ¿por qué está solo? Es que mi esposa me dejó, es que mis hijos me dejaron. Pues, ¿qué hizo usted? No, yo fui buen padre. Bueno, a veces les pegaba a mi esposa, le pegaba a mis hijos, era borrachito, pues no daba dinero. Pues aquí están las consecuencias. Aquí están las consecuencias de lo que tú hiciste. Porque como dice el poeta Amado Nervo en su poesía En paz, cada quien es arquitecto de su destino. Imagínense, todavía hay personas que le echan la culpa al pasado de lo que pasa en su situación familiar. Es que yo no pedí nacer, es que mis papás tuvieron la culpa. Eso no es ser maduro. Yo conozco a señores de 50 años que han metido a la cárcel a sus papás de 70, 80, porque a los bebitos no les dieron dinero. Pero la culpa fue de los papás. Como me decía un empresario poblano, pídale a Dios que no le dé todo a mis hijos. Y cuando se le da todo, no se les da absolutamente nada. Finalmente, Jesús entiende la capacidad de comprensión de su persona en el amor. Como decía el Papa el día de ayer, Jesús viene al encuentro en el amor. Dejémonos transformar en el amor y correspondamos al amor con el amor. Por eso lo ejemplifica Jesús y dice, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Y cuando tú y yo practicamos el mal, no queremos ser descubiertos por el mal que hicimos. Y cuando alguien nos dice, es que yo te vi, es que aquí hay cámaras y vi cómo estabas haciendo esto. Hay gente que lo llega a negar. Y por eso dice Jesús, en cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Porque todo el que se acerca a la luz, sus obras están hechas según Dios. Jesús lo que yuxtapone es el bien con la verdad. Porque la verdad nos hace libres. ¿Cómo define Jesús al demonio? Juan 8:44, príncipe de la mentira. Y dicho sea de paso, nuestra patria está llena de mentiras. Y el grave problema es que muchos nos dejamos llevar por la mentira. Muchos mexicanos son secuestrados por la mentira. Decía Ovidio, repítete una mentira 10 veces, te la van a creer como verdad.
Desde septiembre nos dicen, ya vienen las vacunas. Pues ya vienen las vacunas, está como Pedrito y el lobo, ya viene el lobo. Y las vacunas no han venido aquí a la capital poblana. ¿Qué ha dado? 27 muertos por día desde el año pasado. Pero eso sí, llevan las vacunas a Zongolica. Oiga, pero si en Zongolica no ha habido muertos, pues ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está la política pública? Hasta Gatell se paseó enfermo, lleno de COVID. Ya ni Kafka lo hubiera imaginado, en cualquier país lo hubieran corrido desde qué tiempo. Y si estamos en un país kafkiano, pues las mujeres pueden salir a destrozar, a pinturrajear la catedral, a decir en el templo de el justo juez, abajo el clero, mueran los sacerdotes. Pero eso sí, no nos permiten a los sacerdotes hacer procesiones. ¿Por qué nadie dijo que aquel grupo de mujeres se podía contagiar? ¿Por qué a nosotros no nos permiten las procesiones? Yo estoy hasta a punto en Semana Santa de sacar la imagen por las calles aquí. Al día siguiente los medios de comunicación se echarían en contra de mí. ¿Por qué con aquellas mujeres no dijeron nada? ¿Por qué nos quitan gente? Porque este templo se llenaba el año pasado. Porque nos dejamos. Porque dice Gramsci, las minorías activas se comen a las mayorías pasivas. Qué triste es que muchos mexicanos vendan su primogenitura por un plato de lentejas. No hay reflexión. Y creemos en las mentiras. Ya viene la vacuna, ya se acaba el coronavirus, ya estamos mejor, ya no hay violación de derechos humanos, ya no hay hombres que violen a las mujeres, y hasta pretenden ser gobernadores. Estamos llenos de mentiras. Y qué triste que muchos mexicanos sean irreflexivos y no pensemos. Por eso, Jesús es verdad. El señorío del demonio es el mal y la mentira. Ignacio de Loyola decía en Manresa, o somos de la bandera de Cristo, a los tibios los vomita Dios. O somos de Dios con todas las exigencias del Evangelio, o somos del demonio. En Jesús no hay relativismo. Por eso al final a Jesús lo mataron. Porque no soportaron sus palabras de verdad y de vida. Que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en pie. Hagamos profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre, respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por las intenciones y las necesidades de las familias Rodríguez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, López Brun, Íñigo Sandoval y Rivera Estrada, oremos al Señor.
Por la salud de Alicia Jaquín, Fernando Gómez Gil, Irma Alicia Rodríguez, Valentín Meneses, Lucía Rodríguez e hijos, Ryan, Romeo y Rundi. Por la salud de los padres Ignacio González Molina, Hugo Reyes, Alfredo Valencia y Julián López, oremos. Por el eterno descanso de Leticia Morales Cedeño, el padre Samuel Hernández Salamanca, el padre Rogelio Montenegro Quirós, el padre Abelardo Hernández Romo, oremos al Señor. Por el eterno descanso de José Ramón Walsh Fernández, Luis Olmos, María Matilde López Rivera, oremos al Señor. En silencio presentémosle al Señor nuestras necesidades. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados. En pie, por favor, oren para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades,
mortales. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Graciela Sandoval, Luis Olmos, Eladio Montes, José Samuel Hernández, Rogelio Montenegro, Abelardo Hernández Romo, Sergio Sánchez Ríos, presbíteros, Leticia Morales Cedeño, José Ramón Walsh Fernández, y que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por las familias Rivera Estrada, Rodríguez Jaquín, López Brun, Rodríguez Gutiérrez, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense un signo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Los que van a comulgar se acercan, los demás sentados. Hacemos una comunión espiritual, los que nos sintonizan por Facebook. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti
Y como si ya tuviera recibido, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En pie, por favor, oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón por Cristo nuestro Señor. Del 22 al 26 voy a dar pláticas, una plática cuaresmal y otras de preparación a la Semana Santa. En este templo de 6 a 7 de la noche se va a transmitir la misa muy breve y las pláticas serán 6 en punto y terminarán a las 7. Quien no pueda venir lo puede sintonizar en el Facebook Santuario de San Judas Tadeo, Puebla, porque el Face de un servidor va a desaparecer ya, porque yo no soy bueno para el Facebook y para estar contestando tal vez mil mensajes. Bueno, entonces eso va a ser del 22 al 26. Y también daré 4 pláticas a los nazarenos, porque soy su capellán, la cofradía de nazarenos de San José, el sábado 20 y el sábado 27 aquí en el santuario de 6:30 a 8:30 de la noche. Luego les doy el horario de Semana Santa. Espero que haya Semana Santa, porque ven que el año pasado la cancelaron una semana antes. Yo espero que haya Semana Santa. El Señor esté con vosotros. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, que pasen un feliz domingo, y los que puedan ir a comer a un restaurante vayan, porque los restaurantes están vacíos y también los señores meseros tienen que vivir. Dios les bendiga. Buenas tardes.